Buenas tardes y bienvenidos a este magazine informativo de K30 hoy 11 de septiembre. Bueno, y vamos a comenzar hablando de la actualidad, de la plena actualidad, tanto nacional como que afecta a esta región de Extremadura. Se trata de los recortes que se están llevando a cabo en el ámbito de la enseñanza y para ello tenemos aquí a la vicepresidenta del sector de enseñanza del CSIF en Extremadura, Mercedes Barrado. Buenas tardes, Mercedes. Hola, buenas tardes. Bueno, Mercedes, vamos a hablar un poquito, recordar también a la audiencia que se trata del primer sindicato de enseñanza que hubo en Extremadura. Mercedes, me gustaría comenzar un poco planteando cómo está la situación ahora mismo. ¿Cómo la veis desde el sindicato? Pues, como todos los sectores, ya sabéis que las cosas no están muy bien en todos los ámbitos económicos y sociales y también en lo laboral y en lo que se refiere a enseñanza, por supuesto, afectan estos recortes y el ánimo de todos los compañeros, todos los empleados públicos en general y de la enseñanza en particular, porque van soportando todas las medidas de ajustes, no solo las generales de los empleados públicos, sino también las que afectan a la enseñanza. Y concretamente, bueno, este año ya ha estado la cosa animada, vamos de sorpresa en sorpresa, y en abril ya se publicó por el Ministerio el Real Decreto Ley 14 de este año 2012, en el que se planteaba una serie de medidas por parte del Ministerio de Educación para ajustar medidas que pudieran suponer un ahorro en educación. Estas medidas, muy controvertidas, bueno, pues que podrían ser, digamos, caducas porque son de abril, pues son ahora actualidad, porque ahora ha comenzado el curso escolar, curso en el que se supone que se van a implantar esas medidas. Nosotros desde abril, los CSIF y el resto de sindicatos, venimos luchando porque nos afecten en la menor medida posible. ¿Por qué? Porque bueno, son unas normas marco, digamos, de aplicación en la que se planteaban varias cuestiones, como que ya es conocido por todos, el aumento de la ratio, que es el más significativo, de los alumnos por aula en un 20%, que podría suponer que en primaria se fuera infantil los alumnos a 30, en secundaria, FP y las enseñanzas de régimen especial a 36 y en bachillerato incluso a llegar hasta 42. Esta ratio también se podía aumentar con un 10% más si hay alumnos de necesidades educativas especiales y necesidades de matriculación extra, digamos. Todo ello hace que, lógicamente, haya más alumnos por clase, al menos en teoría, porque lo pone en la ley y la consejería lo puede aplicar. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Plantearle a la Administración que fuera lo menos dolorosa posible la implantación de todas estas medidas. Teniendo en cuenta que Extremadura es principalmente un territorio rural, en el que a lo mejor más del 70% de las localidades se pueden catalogar como rurales, podría afectar esta medida, pero esperamos que no, o hemos mantenido la esperanza de que no llegara a ser así y sí que en los colegios se ha visto reducida, pero ten en cuenta que no hay más niños, cuando no hay más niños en un pueblo pues no hay más niños, ¿no? Pero aparte de esas medidas de aumento de ratio, pues también es la de aumento de horas al profesorado, que hace que disminuya la atención en otras labores que no son las estrictamente lectivas. Todo eso va en detrimento de la calidad de la enseñanza y los apoyos, talleres que se puedan impartir a los alumnos, extraescolares y todo ese tipo de actividades. Si te parece vamos a ir paso por paso, luego vamos a tocar ese aumento de la ratio y de la jornada lectiva de los profesores. Pero en primer lugar te preguntaba pues cómo está la situación. Ya veo que está la situación bastante complicada para la enseñanza y que afecta también a la región extremeña. ¿Y cómo se prevé este curso por parte de los sindicatos? Pues en principio, bueno, ya se oye lo de caliente, pero bueno, nosotros ya traemos el curso de atrás con bastantes movilizaciones, precisamente por estos recortes que te estaba comentando y por los que la consejería pues de su propia cosecha también planteó. No ha habido oposiciones en Extremadura, desde hace muchos años que no sucedía esto, se congelaron las oposiciones. Ha habido otros recortes, también conocéis, le afecta a los mayores de 55 años, el tema del transporte escolar a bachillerato FP, no cobrarán los interinos
verano, no lo han cobrado, en fin, todas esas medidas también las ha puesto la Consejería encima de la mesa, las ha aplicado y entonces nosotros todo el año pasado hemos estado llevando a cabo diferentes manifestaciones, concentraciones, los miércoles en los centros públicos, también en la Consejería, en Cáceres y en Badajoz, culminó en mayo con una huelga y manifestación multitudinaria de las mayores que ha habido en Extremadura en todos los tiempos que recordemos, por la educación pública, y se prevé que aunque haya habido el impasse del verano, pues el ascenso o la dinámica en este tipo de actuaciones va a seguir siendo la misma. Ayer mismo nos reunimos los sindicatos de enseñanza en Mérida y bueno, dentro de lo que es un marco de actuaciones conjuntas, no solo en Extremadura, sino a nivel nacional, pues ya hemos previsto que seguramente va a haber los miércoles, por lo menos en los 4 siguientes miércoles, movilizaciones, paros en la enseñanza, en estos 4 miércoles próximos que vienen, aparte de, por supuesto, de los empleados públicos en general, que mañana hay una concentración también en Badajoz, y el día 15 nos vemos en la manifestación en Madrid, todos los empleados públicos de España. Mercedes, ¿cuántos docentes se prevé que se han perdido para este año? Pues según nuestros cálculos, además rápidos, porque salieron las asignaciones a interinos el viernes por la tarde, bien tarde ya, no solo por interinidades, sino por las jubilaciones que no se han cubierto, no ha habido oposiciones, el aumento de las horas en los centros ha hecho que sobren profesores, lo que llamamos desplazados en secundaria y no necesarios en primaria. Todo ello en conjunto, con ello barajamos una cifra que ronda los 800, 780 y tantos profesores docentes menos ahora mismo en comparación con septiembre del curso pasado. Educación asegura que solo habrá 283 interinos menos tras publicar las vacantes de secundaria. ¿Estáis de acuerdo con esta cifra? Pues claramente no. Vamos, no solo CESI, sino el resto de sindicatos, todo lo que se ponga a hacer números, pues lo va a ver. Es más, la consejera creo que ha intervenido hoy en rueda de prensa y ha barajado ya la cifra de 500, con lo cual ya están dando otro dato que ya no es el que tú me dices. Entonces ya va como reconociendo algo más. En primavera nos reunieron porque la insistencia, las numerosas movilizaciones y demás, a la consejera le solicitábamos precisamente que en lo que no podíamos mantener era la incertidumbre. Todos esos profesores que no saben si van a tener trabajo en septiembre, cómo van a estar en los centros, quién va a sobrar, cómo hacer los horarios, todo eso generaba un malestar ya de por sí, teniendo en cuenta que eso va a perjudicar al alumnado. O sea, ya no es solo a los profesores como trabajadores, sino también en general a la educación. Y nos comentó la consejera y nos informó a los sindicatos que la cifra podría estar en unos 450 profesores docentes, quiero decir, menos para este año. Se ha superado esa cifra. También nos contentaba, o queríamos más o menos, nos quería contentar, explicando que las jubilaciones que se iban a producir podrían compensar ese número. Las jubilaciones han producido X jubilaciones, pero eso es una cuestión personal de cada compañero que decide cuándo, si reúne los requisitos, jubilarse o no. Porque entonces, ¿qué relación hay, hablando de las jubilaciones, Mercedes, qué relación hay pues entre esas jubilaciones y los interinos? Vamos a explicarlo un poco. Bueno, en principio las jubilaciones, que ya también se plantea la no sustitución y sobre todo a través de oferta de empleo público de las plazas que pudieran ir quedando libres, esa sustitución de efectivos no se ha producido a través de las oposiciones, que podríamos decir salen docentes del sistema por jubilación, pues entran nuevos docentes por las oposiciones. Este año, como decimos, no se ha producido. Entonces, ¿qué relación puede haber en las jubilaciones con las interinidades? Pues esperamos, y es una pequeña luz para los interinos, que una vez que comience el curso y se vayan produciendo las fechas, va a haber jubilaciones de compañeros que llegan a la edad de jubilación, se van a jubilar y van a generar, digamos, ese hueco. Ese hueco, lo normal, es que se cubra por un interino. Entonces, digámoslo así, cuantas más jubilaciones haya ahora, más interinos van a entrar a trabajar. Esa es, digamos, la relación.
Porque ¿qué va a pasar hablabas de las oposiciones que este año, pues como bien has dicho, no se convocaron? ¿Qué va a pasar con las oposiciones en Extremadura, las oposiciones de enseñanza secundaria? Pues mira, la verdad es que ya no solo vivimos al día a día, es que vivimos al minuto a minuto. Hablar ahora mismo de oposiciones y de posibilidades de oposiciones en Extremadura, pues yo no voy a generar falsas expectativas. Lo que sí nosotros haremos lo posible por convencer a la Administración que eso es un retroceso gravísimo, que es un parón para la educación y para todo el sistema, y que cuanto antes reanude la convocatoria, saque oferta de empleo público para no perjudicar más a la educación. Es mucho mejor que estén los docentes ya con su puesto fijo, digamos, su estabilidad, y además que muchos de esos interinos que están trabajando ahora serían los que ocuparían las plazas de docentes funcionarios. Porque ¿cómo se plantearían las oposiciones este año cuando antes de suspenderlas hablaba ya de ciertos cambios? ¿Cómo serían esas oposiciones? Pues ten en cuenta que el Ministerio es nuevo, el Gobierno es nuevo, el Ministerio es nuevo, la Consejería es nueva, todo es nuevo. Y sí que puede haber cambios porque hay pendiente un nuevo sistema de oposiciones que, como se han pospuesto, vamos a hablar de pospuestos, pues también pospone la necesidad y la urgencia de publicar, que es la intención del Gobierno, publicar un nuevo sistema, un Real Decreto nuevo que regule las oposiciones. En principio eso está, digamos, dormido, porque como siempre, y como ha pasado con un montón de temas más en Extremadura y a nivel nacional, lo urgente va quitando el espacio a lo verdaderamente importante y de fondo. Entonces puede que haya modificaciones, pero ahora mismo no te puedo hablar de ellas, ¿no? Lo que lucharemos es porque sigan siendo. Lo importante es que las reglas del juego sean conocidas cuanto antes por todos los compañeros. Y nosotros, a nuestros afiliados de CSIC, lo que hacemos es informarles en la medida de lo posible lo mejor que se pueda y darle toda la formación que también se necesita y el asesoramiento para que puedan estar preparados para el momento que llegue dar lo mejor. Imagino, Mercedes, que en el sindicato pues se pasarán muchos opositores por allí que ya han tirado la toalla y que están un poco cansados de esta situación. La verdad es que en las sedes, aparte del trabajo sindical, o si nos veis por ahí con las banderas, pues también se hace un trabajo, un poco una labor con los compañeros, pues de atención personal, en el sentido de que hay mucha gente que invierte a diario mucho trabajo, esfuerzo, incluso dinero. Hay gente que viaja, va a las academias de distintas localidades y a veces nos lloran allí. O sea, no solo ellos porque están estudiando y tienen unas ilusiones y unas perspectivas, sino también incluso pues interinos y personas que llevan años trabajando y no van a poderlo hacer este año o prevén que no les va a llegar. Y la verdad es que a veces el interino, pues todo el mundo puede pensar, pero qué suerte el interino, yo estoy fuera y yo también quiero. Pero muchas veces ese interino ya ha pasado por varios procesos selectivos, ha aprobado con mucha nota y no ha tenido suerte de pillar plaza. Es decir, que no se demonice tampoco la figura esta del interino que lleva más años, ¿no? Es que han pasado por ahí ya varias veces y es duro también mantener la ilusión y el esfuerzo. ¿No se plantea por parte de los sindicatos en el área de enseñanza un cambio en ese sistema de oposición? Porque, como estabas comentando, son muchos los interinos que aprueban esas oposiciones cada 2 años, como se convocaban anteriormente, con alta nota y que tienen pues mucho criterio detrás y muchos puntos y siguen sin conseguir esa plaza. Quizá habría que hacer una reestructuración un poco del sistema. Tienes razón y nuestro planteamiento es así. Pero como te digo, ahora mismo lo urgente es que entre el mayor número de gente posible, aunque sea trabajar como interino, convencer a la Administración de que saque oferta de empleo. Como es un cuerpo nacional, esto se verá a nivel nacional, no es una cuestión de Extremadura, en la que se hará un planteamiento en el que valdrá la experiencia X, bueno, que tiene que valer, lógicamente, porque también es una inversión que hace la propia Administración en la formación de esos docentes, que son los mejores profesionales que a lo mejor tiene ahora, que son hasta los más actualizados, ¿no? Valga la formación, sus titulaciones, sus cursos y todo ello. Y habrá que cuadrarlo para que salgan los mejores, que cuente la experiencia es importante también, no vamos a decir que no, porque sí
sí que debe contar en este nuevo sistema. Por parte del Gobierno regional, del Gobierno de José Antonio Monago y por parte de la Consejería de Educación, se han puesto pues un poco en contacto con los diferentes sindicatos, con vosotros, con el CSIC de enseñanza, a la hora de tener en cuenta pues ciertas decisiones que están tomando. La Consejería, durante el curso pasado, todo digamos lo que ha sido la primavera esta que hemos tenido tan alborotada, pues ha ido, digamos, eludiendo temas, pero no porque no hablara con nosotros, sino porque cuando hablaba pues tampoco nos decía mucho. ¿Qué era el compromiso de la consejera? Era no aplicar a rajatabla las directrices del Ministerio de Educación, como te digo. ¿Por qué? Pues porque en ratio de alumnos tampoco puedes bajar mucho más, o aumentar la ratio en pueblos en los que no hay más niños, pues no hay más niños, no va a cerrar el colegio. Y han sido, digamos, quizá no lo han aplicado a rajatabla, o sea, sí nos han comunicado cosas. Han esperado mucho a decirnos una cifra final, que han enrarecido el ambiente, y a final de curso hubo diferentes polémicas porque incluso había comunicados en los que se había por parte de la inspección, que si medir las aulas, que alarmó mucho al profesorado diciendo, bueno, es que vamos a hacer obras para aglutinar y tal. Sí nos han comunicado, pero muchas cosas las deciden y en algunas ocasiones nos hemos enterado por la prensa. Léase, por ejemplo, pues la decisión de quitar la Dirección General de Formación Profesional, nos hemos enterado este fin de semana, y a nosotros no nos han comunicado nada. ¿Cómo queda esa dirección general? Somos muchos profesores de formación profesional, en la que yo me incluyo, y lógicamente el personal pues, y sus representantes, que somos los sindicatos, no tenemos conocimiento de ello. Y cuáles son las líneas que quieren trazar. Esperemos que se mantenga. La vía siempre está abierta, porque CSIC, todos los sindicatos en general, pero CSIC siempre le ha manifestado a la Administración su deseo de colaborar y de llegar al mejor camino posible para que realmente no se vea perjudicada la enseñanza en Extremadura, que como te decía antes, pues entre que hay más alumnos por aula, que hay más horas por profesor, se le asignan por tanto más grupos y se aplica las bajas de 10 días hábiles, no son cubiertas, 10 días hábiles son 2 semanas. Esto es grave, y para aquellas bajas que fueran de más de un mes. Es decir, que muchas de las bajas ni siquiera se van a cubrir. Si a todos esos compañeros que ya, por no hablar del tema de que no van, ya se les bajó el sueldo, no van a cobrar la extra de diciembre como todos los empleados públicos, si a estos compañeros además les añade tener que cubrir al resto de los compañeros, van a estar muy apurados en los centros, y además va en detrimento de la calidad de la enseñanza, diga la consejería o el ministerio lo que diga, de que no iba a influir en la calidad de la enseñanza. Y te pongo un ejemplo. Un profesor de inglés que a lo mejor tiene, vamos a poner, 2 minutos contados por algún profesional cercano que tengo, 2, 3 minutos por alumno durante todo el curso, para yo oírte a ti decir algunas frases. Si aumenta el número de alumnos, lógicamente, ya de 2 minutos nos quedamos en 1, y seguro que me estoy pasando, que a lo mejor me dicen, 3 minutos, ojalá tuviera 3 minutos, ¿no? Lo que quiero decirte es eso, que es una regla de 3. Más alumnos, más grupos por profesor, menos tiempo para cada alumno. Desde el Gobierno aseguran, en relación a todo esto que estamos hablando, Mercedes, aseguran que ningún profesor va a impartir materias para los que no esté acreditado, y que tampoco ningún profesor hará más horas lectivas de las que están estipuladas. ¿Realmente creéis que va a ser así? Bueno, las horas lectivas están estipuladas, y claro, como ya el Gobierno ha planteado que mínimo 20 en lectivas para secundaria, bueno, pues hay margen. Pero sí es cierto, y de siempre, que cuando se llega a los centros hay veces que te meten alguna asignatura que no es exactamente de tu departamento, algunas cosas raras sí se ven, incluso de unos cuerpos a otros, que unas materias que las podían dar unas especialidades y se plantea en otras. Sí que puede haber algunas cuestiones un poquito peliagudas que estarían ahí bordeando la legalidad. Los socialistas extremeños, por otra parte, han declarado que estos recortes en educación van a suponer un retraso de hasta 40 años. ¿Estáis de acuerdo con esta declaración por parte del Partido Socialista? Mira, no sé si 40 o los que sean, pero en cuanto
en primavera tuvimos noticias de todo esto y se lo dijimos a la consejera. CSIC le planteó a la Consejería de Educación que no permitiera que estos recortes que se planteaban a nivel nacional se aplicaran a rajatabla para no perjudicar, porque sí que hay un retroceso. Hay un retroceso porque habíamos avanzado bastante, lo habrá en toda España. Aquí, bueno, quizá a lo mejor no se han aplicado como en otras comunidades que han sido más adelantados, ¿no? Prematuramente han aplicado ya estos recortes en cursos anteriores, pero sí que puede haber un retroceso, no sé de cuántos años o a qué nos vamos a ir, ¿no? Quizás es excesivo, pero el empeoramiento, todo lo que sea empeorar, pues es malo. Y se lo planteamos a la Consejería de Educación, porque este curso lo empezamos con, no voy a decir mucha ilusión, porque ya uno estaba con la mosca detrás de la oreja, ¿no? Pero estrenábamos Ley de Educación en Extremadura, que entraba en vigor hace ahora un año, que tiene un añito. Pues la pobrecita no sabemos dónde está, porque está dormida y con sus 660 millones de euros pendientes ahí hasta 2015 para ponerla en práctica, pues se puede decir que no se está aplicando realmente todos los preceptos de la LEX, que además es una ley de educación importante porque es la única en España que tiene el consenso de todas las fuerzas políticas y de todos los sectores. Vamos a hablar ahora, si te parece, del caso de las bajas por maternidad. Coméntanos un poco qué sucede con este Bueno, ámbito. pues la baja por maternidad, pues que ojalá que nazcan muchos niños para que tengas muchos alumnos y todo vaya bien, pero no se pueden cubrir, siguiendo la normativa, no se pueden cubrir porque no se pueden cubrir hasta que no pasen 2 semanas. Y es un hecho predecible, o sea que normalmente la embarazada un día arriba, días abajo, pero van a tener el niño en su momento, ¿no? Y sería deseable, o hasta ahora lo ha sido, que al día siguiente pues ya se produjera la incorporación al centro. Si ahora se produce 2 semanas después, pues están los alumnos perdiendo. Y el profesor de guardia, yo desde luego no me pongo a dar inglés y en un laboratorio no me meto. Claro. Porque puede pasar cualquier cosa, sería una responsabilidad. Entonces, una cosa es que queremos tener niños en un aula recogidos o alumnos aprendiendo las materias. Hablamos al comienzo de esta entrevista, de esas cifras que se barajan por parte de los sindicatos. Sin embargo, pues cuando uno se pone un poco a mirar en prensa, las cifras bailan un poco en función de lo que dice, por una parte, el gobierno y por otra parte los diferentes sindicatos. ¿Por qué no se llega a ese acuerdo? Realmente no es que haya que llegar a un acuerdo, ya os digo que el viernes se produjo así los datos rápidamente y nosotros lo que hemos tirado de nuestros datos publicados el año pasado y hemos ido viendo pues tantos suprimidos, tantos desplazados, provisionales, profesores en prácticas, interinos, tanto, y lo hemos comparado en 2 columnas, hemos restado y nos salen 787 para abrir boca y corriendo y más o menos así el viernes. Interinos a lo mejor serían, no lo sé, unos pocos menos, pero si a eso le sumamos que las jubilaciones no se han cubierto, claro. Pues se produce este baile. Ellos pensaban que podía ser así o no sé, deberían explicarlo ellos, en qué se basan para decir hoy 500 y el otro día menos. Hoy hemos visto esa reunión que han tenido los 5 sindicatos que componen la Mesa Sectorial de Educación y hablan de una campaña de movilizaciones. ¿Con qué motivo? ¿Qué motivación les va a llevar a todos los sindicatos, va a llevar a cabo esa campaña? Bien, a nivel nacional se han reunido hoy en rueda de prensa, han planteado el calendario de movilizaciones, una plataforma de empleados públicos en los que, por supuesto, la enseñanza también está presente. El sábado, como sabéis, pues tenemos una manifestación de empleados públicos en Madrid, en la capital, iremos de toda España, de todos los sectores de la administración pública, y después se plantean también, aparte de paros y otras actuaciones, concretamente en enseñanza, los 4 miércoles siguientes vamos a tener diversas concentraciones o actuaciones que tenemos que poner todavía en consideración con el resto de los sindicatos de la enseñanza y se lo comunicaremos a los centros y a los compañeros, pero en general ya te digo que el curso pasado ya lo veníamos haciendo. Los paros de los miércoles, los compañeros
animado mucho, han participado, han hecho cosas muy interesantes en los centros, en los miércoles, y en sus pancartas y sus actividades para llamar la atención a la prensa. Y de hecho, cuando en la manifestación se vio que había un apoyo de toda la sociedad, no solo de los docentes. ¿Con qué objetivo, queréis llevar a cabo estas movilizaciones? ¿Qué pretendéis al final con estas movilizaciones por parte de todos los sindicatos, Mercedes? Pues en principio, lo que es de lógica, que los recortes, el déficit no suponga una educación deficitaria. Que los recortes se queden ahí, se paren o se vuelvan a nuestros derechos. Nosotros hacemos un poco de freno, es nuestro papel, hacemos de freno y hacemos de resistencia para que previsibles medidas que pudieran adoptarse, pues miren para otro lado, y además que seguramente hay muchos otros sitios de donde tiran que no son solo de los empleados públicos y concretamente de la enseñanza. Hoy también en esa reunión de la mesa sectorial se acusa un poco por parte de los sindicatos a educación de una ocultación, hablan de que se han ocultado las cifras. ¿Por qué acusáis al gobierno de esto? Bueno, yo creo que lo que debe referirse Lo dicen que es de manera un poco intencionada que se ocultan las cifras. Bueno, pues llevamos todo el curso desde abril diciéndole a la consejería que nos diga cuánto va a suponer esto en reducción de profesores. Estamos hablando de abril y hasta ahora, hasta el pasado viernes en septiembre, pues no hemos sabido. Entonces, llámale ocultación, llámale que no habían hecho las cuentas o como sea. ¿Planteáis también por parte de los sindicatos presentar pues ciertas mociones para rechazar esos ajustes educativos? Ya te digo que CESID, somos los más representativos en la educación en la enseñanza pública en Extremadura, pero por supuesto ahora vamos de la mano de todos los sindicatos de la enseñanza y nos tenemos que sentar y ver cuáles van a ser, aparte de estos 4 miércoles en principio que vamos a hacer los paros, cuáles van a ser todas las actividades que vamos a programar, que llevamos todo el curso pasado ya con ellos. Es decir, que ahora mismo va a estar encima de la mesa y lo tenemos por decidir. Aunque no decide CESID, decidimos entre todos los sindicatos y en breve, pues en cuanto vayan sucediéndose ahora los acontecimientos, más o menos en estas 4 semanas, pues plantearemos ya cuáles van a ser las actividades. Hablando de esa decisión por parte de todos los sindicatos, como comentabas, Mercedes, imagino que es muy importante, como está la situación, esa unión por parte de todos los sindicatos para hacer un poco de fuerza ante estos ajustes que impone el Gobierno. De momento no puede ser de otra manera, porque estamos todos en el mismo barco y creo que aunque esté manido el refrán o la frase, la unión hace la fuerza y tiene que vernos el Gobierno, tanto el Gobierno de la Nación como el autonómico, unidos, pues defendiendo a los trabajadores y un poco pues todos estos perjuicios, pues lo mismo que en la sanidad, en la educación, que están viendo los ciudadanos. ¿Qué sucede, por otro lado, con la reducción de la jornada lectiva a los mayores de 55 años? En los buenos tiempos teníamos acuerdos con la consejería y se mantienen en gran medida para pues diversos puntos, ¿no? Conciliar la vida familiar y laboral, algunos de licencia y permiso. Uno de los puntos que abarcaba era precisamente la reducción de la jornada lectiva a los mayores de 55 años, en 1 o 2 horas según la edad y demás. Esto lo que suponía es que en vez de estar en docencia directa con alumnos, que puede implicar mayor esfuerzo, preparación o como lo queramos ver, otros no lo han hecho nunca uso de ello porque no les interesa, pues tenían otras labores en el centro, de guardias, bibliotecas, cualquier otra actividad. Bien, pues en el momento actual la consejería ha decidido que el que quiera esa reducción a mayores de 55 años tendrá la deducción de haberes correspondientes. Yo imagino que pocos van a hacer uso de ella, están en su derecho, pero pocos profesores y maestros van a hacer uso de esa reducción, teniendo en cuenta que 2 lectivas corresponderían también tantas complementarias, y había una reducción importante para lo que luego no es significativo, ¿no?, en lo que es la labor del centro. Todos estos recortes en educación que venimos hablando a lo largo de la entrevista, Mercedes, imagino que también lo que va a suponer, venimos diciendo que va a suponer
pues que esa calidad de la enseñanza disminuya y también puede suponer pues que aumente ese tanto por ciento de abandono escolar. Esperemos que no. El abandono es un problema grave que no solo va a ser por el tema del profesorado, es decir, que influye en muchas más cuestiones que son políticas y además también de cierta tradición de esta comunidad. Sí es cierto que desde que se cogieron las competencias se ha mejorado bastante en esto. Pero yo espero, y bueno, y desde aquí si me oyen alumnos, que no abandonen, que este es el momento de formarse. Este es el momento de formarse, porque si no puedes hacer otra cosa, pues lo primero que tienes que hacer, lo único que te queda ahora por hacer es mejorar tu situación para que mejoren tus expectativas de encontrar un trabajo. Y lo que pueden hacer, desde luego, es prepararse, no abandonar las aulas y optar también por la FP para poder tener un trabajo, unas vías de trabajo. Sin embargo, hablas de que es el momento de formarse, Mercedes, y es un mensaje pues que lanzas a esos alumnos, pero las cosas se están poniendo complicadas en cuanto a la obtención de becas, en cuanto al transporte escolar, en cuanto a las tasas universitarias, se está poniendo muy complicado el acceso a la enseñanza en sí. Es un esfuerzo grande el que tienen que hacer las familias y los alumnos también, no solo en tiempo y el esfuerzo físico-mental, ¿no?, de estudiar, sino también económico. Y bueno, pues lo mismo que le digo a los alumnos, que no abandonen, al menos los que son las enseñanzas gratuitas, pues le pedimos a la Consejería, CSIS le pide a la Consejería de Educación que no abandone a los que quieren estudiar y les dé los medios, sea de transporte, sea de becas o sea de lo que sea. Es fundamental, porque ahí es donde está el futuro de Extremadura. Quizá todas estas medidas, se está hablando que todos estos recortes en educación, estos ajustes que se están llevando a cabo en este sector, buscan una privatización de la educación. ¿Consideráis eso? Siempre ha habido en Extremadura un equilibrio mantenido, cada uno un poco en su sitio, entre la pública y la privada. CSIS es principalmente un sindicato de funcionarios, pero bueno, también atendemos a todos los compañeros de la enseñanza de cualquier ámbito. Lo que sí es cierto es que la enseñanza concertada siempre ha sido subsidiaria de la pública, en el sentido de que donde no puede llegar la enseñanza pública es donde tiene su hueco la concertada. Y si la Consejería no inclina la balanza hacia el lado de la concertada, se puede mantener ese equilibrio y no habría problemas, digamos, porque ya cada uno está el puzzle, digamos, colocado, pero no nos gustaría pensar que la Consejería se incline por la enseñanza concertada. Y hay algunas cuestiones que podrían dejar ver eso, y tienen la denuncia continua del sindicato CSIF. Centrándonos también, pues como lo venimos haciendo en educación, en este sector del funcionariado, de la educación pública, como comentabas, quizás el sector docente está siendo especialmente agraviado por estos recortes que se están llevando a cabo. Pues ya te digo que tienen los recortes que tienen todos los funcionarios y además en su puesto de trabajo, que también los de sanidad podrían hablar de ello y todos los otros, pues estás trabajando en peores condiciones. Bueno, yo quiero poner encima de la mesa que todo funciona y la máquina funciona por la ilusión grande del profesorado. O sea, aunque nos quejemos y se quejen y algunos se vengan abajo y tal, pero luego en el aula es otra cosa, porque ya te olvidas de los políticos y de otras cuestiones y de lo que vas a cobrar o dejar de cobrar. La mayoría de la gente, de los compañeros, hay como todo en todos lados, lo que ve es sus niños que están ahí y los tiene que sacar para adelante lo mejor posible. Es decir, que aunque hayan empeorado sus condiciones de trabajo y sus condiciones salariales, los maestros y profesores van a estar a la altura de cuando se necesitan en un momento de crisis como este, lo mismo que el sindicato CSIC. Tenemos recortes también deliberados, pero intentaremos atender a todos los compañeros y estar a la altura de las circunstancias y con más ilusión si cabe que nunca. ¿Consideráis que el Ejecutivo Nacional no está siendo pues del todo objetivo a la hora de aplicar esas medidas de ajuste al quitar la paga extraordinaria de Navidad? ¿Qué va a suponer esto pues para el sector docente? Imagino que serán muchos los que están
intentando que luchéis por esto también. Sí, por supuesto. Aunque esto entra dentro del ámbito de todos los sectores, no solo de enseñanza, pues es una de nuestras principales reivindicaciones ahora mismo, que la gente está enfadada, porque es una detrás de otra y todo el mundo está ya preparado para lo peor siempre. Y una de las cosas gordas de este verano, precisamente con el nuevo Real Decreto Ley de medidas de este verano, pues además de todo lo que ya preveíamos, pues desde luego no vas a cobrar la extra de Navidad, que todo el mundo sabe que ahí es cuando uno, pues ya, no solo para los regalitos, sino es cuando ya se resarce en cierta medida y hace sus abonos, sus cuestiones especiales que tienen toda la familia. ¿Hasta dónde crees que vamos a llegar, Mercedes, con estos recortes que el Gobierno prometió no aplicar? Prometió en su día en campaña electoral que educación y sanidad eran dos de los ámbitos que no se iban a tocar y sin embargo son dos de los más dañados. Pues esperemos que no muy lejos, que pare aquí y además se recupere, porque siempre hay que priorizar. Y lo primero es lo primero, y todos los políticos lo han dicho, que blindaban la educación y la sanidad. Lo que nos lleva, de momento, a no poder confiar en ellos. Lo que queremos es que no vaya más allá y nuestro papel como sindicato, y CESIF cada día lo denuncia y lo comunica a las administraciones, es que se prioricen y quizá haya otros sitios todavía de donde quitar y donde tirar antes que tocar la enseñanza y la sanidad. No decimos que no haya que optimizar los recursos, que muy probablemente haya que optimizarlos. Porque desde el sindicato CESIF hablas que no dices pues, que haya que hacer esa optimización de recursos. ¿Qué planteáis alternativa a todos estos recortes que está llevando a cabo la Administración? ¿Qué planteáis desde el sindicato pues, un poco para que no se aplique estos recortes y afecte tanto a esa calidad de la enseñanza, que al final es lo que importa, esa calidad? Yo, espero que no se note luego tanto en el alumno, pero va a ser por un sobreesfuerzo del profesorado, es lo que quiero decir, ¿eh? Nadie va a tirar la toalla, pero con un sobreesfuerzo del profesorado. Y sí es cierto que, claro, si no hay tiempo para otras actividades, pues no se harán otras actividades con los alumnos, o extraescolares, o de talleres, apoyos y demás. Entonces, aunque se vea afectada, yo imagino que luego, y se quejen los docentes, luego en el fondo todo el mundo va a dar el do de pecho. Pero bueno, yo no voy a aburrir ahora al personal, pero se gasta mucho dinero en muchas cosas que son superficiales. Y CESIF incluso ha planteado, pues, con todo el tema de la informática y los ordenadores, programas X de ir al extranjero, que a lo mejor hay que priorizar. Sí. Nadie dice que no haya nada importante, pero en épocas de crisis quizás sí haya que priorizar, ¿eh? Claro, hablabas ahora precisamente, Mercedes, perdona que te interrumpa, de esos ordenadores, de esa informática. Yo recuerdo, a mí me ha tocado pues estar en el aula en bachillerato y los ordenadores apagados durante todo el curso y sin usarse, y ahí se hizo una inversión muy grande quizá. Inversión grande que se paga durante muchos años, y sabéis que la informática y los medios informáticos quedan obsoletos antes de que los hayas acabado de pagar, con lo cual, por no hablar de la estructura en el aula, de los tableros de los pupitres para poder poner los ordenadores por cada 2 alumnos y demás, cuestiones que ya nada, porque ahora son los portátiles y había que comprar unos armarios para guardar los portátiles que iban y venían de casa, en fin, que ya muchos alumnos tienen opciones a otros medios informáticos en su casa. Nosotros no decimos que sea más importante o menos, pero que en un momento de crisis a lo mejor es mejor un profesor de apoyo directo que un ordenador para que luego lo mires o no, o te dé problemas y al final llegues y mira, no lo he podido abrir o no he podido trabajar con él, ¿eh? Eso es cierto, y ha sido pues quizá un empecinamiento de la anterior consejería, un poco en la línea de de las otras comunidades también, ¿no? Que hay que modernizarse, y está bien todo eso, pero lo primero es lo primero, que vamos, que nosotros nos han enseñado con una tiza en el encerado, y todos tenemos muy buenos recuerdos de nuestros profesores y maestros. Mercedes, vamos a ir finalizando la entrevista, pero si te parece me gustaría que ya para acabar des un mensaje pues esperanzador tanto a esos profesores que tienen su plaza y que tienen ahora una batalla
muy dura en las aulas por todos los recortes que estamos hablando y por todo lo que se viene encima, como a esos otros interinos que están luchando por tener trabajo este año y a los opositores también que esperan tenerlo el día de mañana. Bueno, pues a todos ellos, precisamente, por no repetir a todos los colectivos que has dicho, yo lo que la situación para muchos es dramática, porque hay familias ahora que dependían de los ingresos de como su trabajo de interino. Esperemos que a lo largo del curso, cuando empiece a rodar, pues también se vayan cubriendo las bajas y sobre todo las jubilaciones. Están previstas bastantes jubilaciones, pensamos, pero eso es una cuestión personal de cada uno. De hecho, acabo de recordar a un jubilado que me llamó el otro día y me dijo: si no la cubren mi plaza, yo me vengo aquí y le doy las clases a los alumnos, lo cual le honra, ¿no? Es decir, que hay de todo, pero quiero darle es que no puede ser de otra manera. Nuestro papel, el papel de CSIC y de los sindicatos, tiene que ser dar esperanza, que sepan que estamos luchando por sus intereses. Cuando ellos no pueden, porque están en el centro, porque están atendiendo a los alumnos, nosotros estamos en las mesas de negociación, estamos haciendo los escritos correspondientes, los estudios y viendo por dónde se puede arreglar la situación o frenando en la mayor medida las medidas de recorte. Entonces, mensaje de ánimo, aunque porque no les puedo decir esto está fatal, ya no, es que no es así. Tiene que haber una esperanza y a lo mejor quizá en secundaria a lo mejor un poco menos, pero maestros sí se van a jubilar. Esos interinos posiblemente sí luego se empiecen a mover algo las listas, y a los opositores ánimo, porque ahora mismo yo siempre digo que el que da primero da dos veces y el que está preparado, pues no, que cuando luego le salgan las oposiciones, algunos si no se han estado preparando antes, pues no van a poder hacer nada. Ahora hay un nivel de competencia elevadísimo. Yo tengo los afiliados que conozco y que me vienen, todos tienen carreras, tienen luego el doctorado, tienen máster, tienen de todo. Y tienen que seguir porque los baremos, que es en lo que uno después se defiende cuando vaya a una oposición, pues son como cajoncitos que hay que ir llenando. Y el que se duerme un poco en los laureles, entonces que nadie se duerma, digamos, que todo el mundo se espabile y que también un poco de ánimo y que CSIC está a disposición de cualquiera que quiera venir a nuestras sedes y plantearnos cualquier cuestión. Muchas gracias, Mercedes Barrado, vicepresidenta del sector de enseñanza del CSIC en Extremadura, y esperemos pues eso, que la situación poco a poco mejore y sobre todo que no interrumpa y que no se vea reflejado en esa calidad de la enseñanza, que es lo más importante. Muchas gracias. Gracias a ti, Sara. Bueno, continuamos ahora y nos trasladamos a la capital extremeña, a la localidad de Mérida, para hablar con el Partido Socialista y esa valoración de la feria que ha tenido lugar hace unos días. Tenemos al teléfono a Estrella Gordillo, portavoz del Partido Socialista. Buenas tardes, Estrella. Hola, buenas tardes. Hola, Estrella. Bueno, si te parece vamos a hablar un poquito de esta valoración, como decía, de la feria que ha tenido lugar en la localidad. Habláis de falta de credibilidad por parte del equipo de gobierno y concretamente del concejal de festejos. ¿Por qué habláis de esta falta de credibilidad? Hombre, pues en principio porque la feria, tal y como la cuentan, es una feria inmejorable, dada la austeridad que se ha tenido en ella, nos parece un auténtico despropósito. ¿Y por qué digo esto? Pues bueno, la austeridad, cuando dice las declaraciones no solo del concejal, sino del propio alcalde Acedo, de que en la feria se ha obtenido un beneficio en relación a los gastos y a los ingresos, se cuentan verdades a medias. ¿Por qué? Porque no se tienen en cuenta que en el alumbrado público, en el alumbrado de feria, se han gastado 135.000 euros. Esos 135.000 euros que dicen que posiblemente los pague una empresa que resulte adjudicataria de un servicio determinado, la realidad es que cuando en la administración pública se contrata un servicio, en este caso el alumbrado, de 135.000 euros, uno tiene que tener la consignación presupuestaria, habilitar una partida presupuestaria, es decir, seguir toda la tramitación administrativa. Cuando eso lo relaciona con la última feria que se organizó desde la Corporación Socialista anterior, bueno, pues vuelvo a repetir que se cuentan verdades a medias, se desinforma a la ciudadanía. Porque en esos mismos capítulos en el que el alcalde habla de gastos y beneficios, podríamos hablar de gastos y beneficios en mayor cuantía si tenemos en cuenta solamente esas dos partidas presupuestarias, la de los ingresos por las parcelas y la de los gastos a la hora de contratar orquestas y otros eventos de la feria. ¿Aseguráis? Sí, dime, Estrella.
¿no? Con lo cual mantenemos que esa desinformación lo que hace es faltar, aparte de que no cuenta toda la verdad, da una total falta de credibilidad. La feria, cualquier emeritense ha podido comprobar que no ha sido la mejor feria, todo lo contrario. Habláis, en relación a esto, Estrella, habláis desde el Partido Socialista y decís que son los propios ciudadanos de Mérida que os lo hacen llegar, que es una de las ferias más tristes. Efectivamente, es la propia ciudadanía la que nos dice que ha sido una feria, bueno, pues con falta de eventos. La caseta no es que hubiera pocas, es que no había actividades para los jóvenes. La caseta de información ha permanecido cerrada, la caseta infantil igual, los eventos que se han celebrado, que solamente han sido una corrida de toro y una actuación, bueno, pues entendemos que son escasos. Mire usted, los políticos en esta época, que somos conscientes que es una época de enorme dificultad económica, lo que tenemos que hacer es gestionar e intentar crear o favorecer la creación de eventos a coste cero para las arcas municipales. Eso se hizo con anterioridad, se celebraron actuaciones de diversos tipos, de diversos artistas de renombre nacional, y fueron a coste cero para el ayuntamiento, pero uno tiene que saber, un político tiene que saber gestionar y atraer proyectos, porque lo fácil cuando se gobierna es gobernar con dinero. Cuando no hay dinero es cuando uno tiene que sacar la inventiva y mayor esfuerzo y mayor compromiso para lograr que en definitiva nuestra feria no decaiga y sea, pues como ha sido siempre, una de las mejores ferias de la región. Estrella, sin embargo, desde el Ejecutivo local, desde el gobierno de Pedro Acedo, hablan de que están muy satisfechos con los resultados, ya que han sido unos ingresos de 60.000 euros y unos gastos de 40.000. Claro, es a lo que yo me refería al principio. Nosotros podemos hablar de que en esas dos mismas partidas presupuestarias de ingresos y de gastos, los ingresos son fundamentalmente por el pago de las parcelas, del arrendamiento de las parcelas, de las distintas casetas y de los motivos infantiles, de lo que todo el mundo conocemos como los cacharritos de los niños pequeños, las atracciones de feria. Por ahí vienen los ingresos. Si en este año se han ingresado 60.000, vuelvo a repetir, con la Corporación Socialista se ingresaron 85.000. Si este año en gastos de contratación de orquestas y de otro tipo de gastos han sido 40.000, con la anterior Corporación Socialista eran 60.000 euros. Pero en la feria no solamente hay que contabilizar esas dos partidas de gasto de ingreso. Le repito, el alumbrado público, que sale de las arcas municipales, tenía un importe, se contrataba por un importe y salió a licitación pública de 135.000 euros, cosa que a nosotros nos parecía una auténtica barbaridad. E hicimos una propuesta en relación a que los emeritenses podían entender perfectamente que hubiera menos calles alumbradas con motivos feriales y que se destinara la mitad de esa cuantía a políticas activas de empleo. Parece que es mucho más necesario el empleo en los momentos actuales que tener 5 calles más o 6 calles más iluminadas. Esa era nuestra propuesta, que en su momento no se tuvo en cuenta. ¿Y por qué crees que desde el gobierno local, desde el gobierno de Pedro Acedo, no se tienen en cuenta pues las propuestas, cuando lo que buscáis en esa propuesta, como dices Estrella, es un poco pues ese ahorro para las arcas municipales? Mire usted, eso se lo tendría usted que preguntar a ellos. Nosotros la propuesta le dijimos que iríamos de la mano porque se podía entender perfectamente, y creo que eso es de sentido común y cualquier ciudadano o ciudadana lo entiende, que dada la situación económica y las cifras de desempleo que tenemos en Mérida, 8.200 desempleados, que es una cifra muy importante y preocupante, se podría entender que con alumbrar la portada de la feria y un poquito más era más que suficiente, y el resto del dinero que está comprometido se destinará a políticas activas de empleo, modificando la partida presupuestaria. Esa fue la propuesta del Partido Socialista, que el equipo del gobierno no quiso asumir. ¿El motivo? Pues mire usted, no lo sé, todavía estamos esperando a que se nos explique. Estrella, también habláis de una feria improvisada. ¿Por qué referís con este término a la celebración de esta feria? Una feria improvisada, pues porque no ha habido una programación acorde en los plazos de tiempo y con las necesidades de los ciudadanos. Habláis de esa falta de limpieza, perdona Estrella, y de información también. Claro, mire usted, en cuanto por ejemplo al acceso al ferial de los vehículos, de los coches, había una única entrada y una única salida, no hubo previsión, con lo cual se puede imaginar usted los atascos
cuando allí se han desplazado miles de personas, en menor número que en otras ocasiones, pero no dejan de desplazarse miles de personas con un único acceso y una única salida. Con respecto a una serie de puestos itinerantes que se han montado tradicionalmente en la feria, bueno, pues a esos empresarios, a esos pequeños empresarios que eran inmigrantes, no se les facilitó ni agua corriente, ni servicios de VC, ni una serie de recursos que siempre se le han facilitado. Hablamos de improvisación porque se ha ido funcionando sobre la marcha, también en la limpieza, también en la seguridad. Y en cuanto a los... seguir hablando de muchas otras áreas que no para nada han estado cubiertas y se ha funcionado con una total improvisación a golpe de cuando sucedía un problema se solventaban. No ha habido previsión al respecto. Estrella, habláis también de los cantajuegos. ¿Qué ha sucedido con este asunto, con esta actividad para niños? Pues mire usted, los cantajuegos nosotros tenemos en la feria, en el recinto ferial, en la ciudad tenemos un recinto cerrado, que era una caseta donde se celebraban diversos tipos de actividades. Este año se decidió por parte del gobierno local no abrir esa caseta y el cantajuego se celebra en las afueras de la ciudad, en el albergue municipal, y con una total confusión a la hora de venderse los tickets, las entradas donde se establecían dos horarios. No se sabía si es que había dos funciones o es que hubo un error, o solamente hubo una función, con lo cual había padres que se preguntaban si empezaban a las 8:30, si empezaban a las 10:30, si había dos funciones, y parece totalmente innecesario ese tipo de actividades llevárselas al extrarradio de la ciudad cuando en el centro del recinto ferial hay unas instalaciones donde perfectamente, porque ya se ha hecho otros años, se podía haber celebrado ese evento. De tal forma de que esa actividad que hace que se desplacen los padres con los pequeños, con los niños, además de alguna forma mejora la presencia de ciudadanos y ciudadanas en el propio recinto ferial. Estrella, el Partido Socialista, del que eres portavoz ahora mismo en esta intervención telefónica, habláis también por parte del partido, como decía, de una manipulación de la información y de que dicen verdades a medias. ¿Con qué fin crees que hace esto el gobierno local? Mire usted, la realidad de la feria, usted se puede preguntar a cualquier ciudadano o a cualquier empresario, en un porcentaje muy elevado, ha sido un completo fracaso. Como ha sido un completo fracaso, a pesar, vuelvo a repetir, de que somos conscientes de que vivimos en una época complicada y que hay que recortar los gastos, y si hay que recortar los gastos desde el ayuntamiento, los más parece que donde más se puede recortar es en eventos de estas características, sin dejar de celebrar, pues hablamos de que lo que se ha hecho es justificar, como de costumbre, atacando a las anteriores corporaciones e intentar justificar el completo fracaso que ha sido la feria en esta edición. Estrella, ¿realmente consideráis nefasta la gestión del consistorio en cuanto a la celebración de esta feria? Nosotros entendemos que es muy mejorable la gestión, vuelvo a repetir, dentro del contexto socioeconómico en el que nos movemos, donde hay que disminuir las partidas, los dineros del ayuntamiento que se gastan en este tipo de eventos, pero sí que un ayuntamiento tiene recursos suficientes para haber hecho una feria con muchísimas más actividades a coste cero para el ayuntamiento, gestionándolo de otra manera. De ahí que hablemos de incapacidad de gestión de lo público por parte del concejal delegado responsable. Cambiando de tema un poco, vamos a tratar de explicar qué opina el Partido Socialista de estos cambios que está habiendo en el gobierno local que ha aplicado el alcalde Pedro Acedo. ¿Por qué consideráis que vienen estos cambios ahora? ¿Habláis de un intento de lavar la cara? Efectivamente, mire usted, de forma reiterada, el Ayuntamiento de Mérida tiene una situación económica complicada. El alcalde Acedo habla continuamente de austeridad, recortes, se están privatizando servicios, se están eliminando de un plumazo en el pleno del mes de julio 154 plazas, puestos de trabajo de la relación de puestos de trabajo, se están privatizando servicios que nosotros entendemos que son esenciales para los ciudadanos, se les ha recortado las asignaciones a los partidos políticos y etcétera, etcétera. Parece que si eso ocurre a nivel general, esos mismos recortes en aras de esa austeridad se apliquen al gobierno municipal. Pues bien, el alcalde Acedo anuncia cambios y hace todo lo contrario. Mantiene liberados
liberados es concejales que cobran su sueldo íntegro del ayuntamiento, a 8 personas. De forma reiterada hemos dicho en los mismos porcentajes que se están aplicando los recortes, que se apliquen en el gobierno municipal, que por parte del alcalde haya gestos de que realmente la austeridad que predica y nos aplica a los demás se aplique y se practique en el gobierno municipal, y descubrimos que con los últimos cambios no ha sido así. Como esa situación es criticada no solo por parte de los grupos políticos de la oposición, sino en parte por la sociedad emeritense, pues en un intento de lavar la cara y de justificar esas liberaciones, lo que hace es aumentar las competencias de algunos concejales, creando nuevas delegaciones, como por ejemplo la delegación de museos, la delegación de vivienda. Les pongo esos dos ejemplos, cuando esas nuevas delegaciones son competencias impropias del consistorio. Es decir, un ayuntamiento no tiene competencias directas en museos como para tener una delegación, lo cual no quiere decir que desde el área o desde la delegación de cultura no se trabaje con los museos de la ciudad, que se puede hacer, pero no hay competencias directas. Entonces no parece sensato, y es más, esto da una contradicción, que el alcalde aplique y hable de las competencias impropias cuando reduce la plantilla de trabajadores municipales y, sin embargo, para justificar los concejales liberados, añada competencias impropias a esas delegaciones. Nos parece un auténtico disparate. Y creemos y entendemos que el alcalde Acedo pierde una oportunidad de ganar credibilidad ante la ciudadanía y de alguna forma de recuperar el valor de la política. Los políticos en momentos tan complicados como los que estamos viviendo tenemos que hacer ejercicios de responsabilidad, y en nuestro ayuntamiento bate el récord porque es el ayuntamiento de la región con más concejales liberados, más que Badajoz y más que Cáceres. A nosotros eso nos parece un auténtico disparate, vuelvo a repetir, cuando se están privatizando servicios esenciales para los ciudadanos, cuando se están amortizando plazas de trabajadores municipales, se han subido impuestos en la ciudad, todos los impuestos, y que no haya gestos por parte del gobierno municipal del Partido Popular en ese sentido. Eso la ciudadanía, no es que no lo entendamos los grupos políticos, es que la ciudadanía no lo entiende, porque en Mérida las cifras de desempleo, como le he dicho antes, son muy importantes y no se entiende cómo este ayuntamiento tiene 8 concejales liberados, en muchos casos con mucho menos competencias de las que tenían en corporaciones anteriores, puesto que esos servicios se han privatizado. Muchas gracias, Estrella Gordillo, portavoz del Partido Socialista, en este caso de la localidad de Mérida. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros y hacer esa breve valoración de la feria y de los cambios en el gobierno local. Un saludo y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y buenas tardes. Gracias. Bueno, vamos a continuar hablando de este asunto también, y lo vamos a hacer ahora con el concejal de festejos del propio consistorio de la capital extremeña de Mérida, con Daniel Serrano. Vamos a tratar de hacer esa valoración, como digo, de la feria que ha tenido lugar hace unos días en la capital extremeña, y también vamos a hablar de los cambios en el gobierno local que ha llevado a cabo el alcalde Pedro Acedo, para un poco, como dice él, cargar un poco las pilas de este equipo de gobierno que forma la capital extremeña. Decir que la feria ha terminado con un superávit de 26.000 euros, por lo que el gobierno local está muy satisfecho con estas cifras. Han supuesto tan solo unos gastos de 40.000 euros y unos ingresos de 66.000 euros. Por lo tanto, el equipo de gobierno y el propio alcalde Pedro Acedo ha declarado que se tratan de unas cifras muy positivas y que es la primera vez en la historia que se ingresa más de lo que se gasta. Eso ha sido lo que ha declarado el alcalde. Vamos a tratar de hablar, como digo, con el concejal de festejos del Ayuntamiento de Mérida, Daniel Serrano. Creo que lo tenemos en breve ya al teléfono. Hablábamos ahora de este mismo asunto, como digo, con la portavoz de la oposición del Partido Socialista, Estrella Gordillo, y más tarde también queremos conocer la opinión, por lo tanto, del otro grupo que forma parte de la oposición en el consistorio de Mérida, que es Izquierda Unida, y con Álvaro Vázquez, para tratar también este tema, el tema de la feria, el tema de la subida de tasa de agua. También me gustaría tratar con Izquierda Unida el tema de los cambios en el gobierno local y de la implantación de la zona azul en el centro de Mérida, que está trayendo mucha cola y que está trayendo el descontento también de los ciudadanos. Creo que lo tendremos próximamente al teléfono, al Daniel Serrano, concejal de festejos. Me dicen todavía que no han dado con Daniel Serrano. Bueno, vamos a tratar de tenerlo al teléfono. Como decía, queremos tratar de hablar un poquito de ese balance de feria. El alcalde de Mérida
ha hablado de que se trata de la primera vez en la que la ciudad, la capital extremeña, acaba con un superávit de 26.000 euros. Están muy satisfechos por esta gestión, consideran que el gobierno anterior, el gobierno del Partido Socialista, nunca llegó a tener ese beneficio, nunca llegó a superar por una parte los ingresos en relación a los gastos que invertían en esa feria. Sin embargo, acabamos de hablar, por otro lado, con Estrella Gordillo, como digo, portavoz del Partido Socialista, que nos comunicaba un poco que ellos consideran que se tratan de las fiestas más tristes. Vamos a recordar un poco lo que nos ha dicho Estrella, que se trata de una feria improvisada, que ha habido falta de limpieza, falta de información en relación a las actividades que se han llevado a cabo. Hablaba también de caos en cuanto al tráfico, en cuanto al tráfico de la capital y en cuanto a la gestión en relación un poco a toda la feria. Me parece que no damos con el portavoz, en este caso del Ayuntamiento de Mérida, pero vamos a tratar de hablar con el otro grupo en la oposición, con Álvaro Vázquez, de Izquierda Unida, y me gustaría que más tarde pues habláramos también con la otra cara de la moneda, con el portavoz, en este caso, de la Concejalía de Festejos, Daniel Serrano, para que nos diga un poco qué opina él de las declaraciones que hacen tanto por parte del Partido Socialista, de Estrella Gordillo en este caso, como por parte de Álvaro Vázquez. Vamos a tratar de dar con Álvaro, y si no, pues intentaremos hacerlo en otra ocasión, porque sí me gustaría, como digo, que tuviéramos la opinión de los tres grupos políticos que conforman la corporación en el Ayuntamiento de la capital extremeña. Estamos hablando, recuerdo, de esa feria que se ha celebrado hace unos días en la capital, de ese balance de feria. Estamos hablando de esos cambios en el gobierno, y queremos también tratar, en primer lugar voy a tratar con Álvaro Vázquez, si damos con él, la zona azul que se ha implantado en el centro de Mérida. Bueno, creo que ya hemos dado con Álvaro Vázquez, portavoz en este caso de Izquierda Unida en Mérida. Buenas tardes, Álvaro. Hola, buenas tardes. Hola, Álvaro. Bueno, vamos a hablar, como decía, le estaba diciendo a la audiencia que quiero tratar varios temas contigo. En primer lugar, vamos a hablar un poco del tema de la zona azul del centro de la capital. Afirmáis, en primer lugar, que el equipo de gobierno miente. ¿Por qué decís esto? Sí, bueno, según el equipo de gobierno, la implantación de la zona azul, de la zona azul, obedece a la intención de aumentar la rotación de vehículos estacionados en la zona centro. Nosotros entendemos que eso no es cierto, y que sencillamente el establecimiento de una zona azul para aparcar... Álvaro, si puedes subir un poquito el tono de voz, que me comentan que no se te escucha vale. bien. Bien, estupendo, lo siento. Bueno, nosotros lo que sostenemos sencillamente es que la creación de la zona azul en el centro de la ciudad obedece a la necesidad que tiene el ayuntamiento de hacer más atractiva la privatización del servicio de autobuses para que tengan empresas que quieran visitar o participar en este proceso. El equipo de gobierno hasta ahora ha sostenido que la privatización de este servicio sería mucho más eficiente, ya que empresas especializadas podrían gestionar de una forma más eficaz que el ayuntamiento este servicio. Y lo cierto es que el ayuntamiento se ha visto obligado a crear una nueva tasa, en este caso es la tasa por el estacionamiento de vehículos en la zona azul, y regalar directamente la recaudación de esa nueva tasa. Tienen que pagar los ciudadanos, es decir, lo que hace el ayuntamiento es retraer parte del dinero que tienen los ciudadanos en sus bolsillos para dárselo a la empresa, adjudicándose en este caso como concesionaria, en este caso del servicio de autobuses. Álvaro, si te parece, vamos a poner un poco en antecedentes a los ciudadanos con todo este tema de la zona azul del centro de Mérida. ¿Qué medidas han implantado por parte del gobierno local en relación a la zona azul? Bueno, pues lo que propone el gobierno local es que alrededor de unas 1.000 plazas situadas en el centro de la ciudad, las personas que vayan a aparcar en el centro del lunes a viernes, de 9 a 2, me parece, 8, ¿no? De 4 a 8, y el sábado de 9 a 2 tendrán que pagar 0,90 por hora en la primera hora, y creo que unos 80 euros por hora a partir de la segunda hora. Es decir, lo que antes era gratis, ahora tenemos que pagarlo para que se lo quede en una empresa privada. O sea, anteriormente este servicio de poder aparcar en el centro de la ciudad de Mérida, de la capital, era gratuito, y ahora va a suponer un coste que quizá desde Izquierda Unida pensáis que se está paliando un poco la situación en la que se encuentran las arcas municipales del consistorio a costa de los que menos tienen, de los ciudadanos. No, bueno, paliar las arcas del ayuntamiento no.
paliar las arcas de la empresa que vaya a gestionar el servicio. Porque no olvidemos que esta empresa se va a quedar con la recaudación por el servicio de autobuses, o sea, la recaudación de los billetes, la recaudación que se deduzca de la publicidad que esté en los autobuses, la recaudación de la grúa, del servicio de grúa, y la recaudación de los apartamentos públicos. A esto habría que sumarle 577.000 euros que el ayuntamiento le daría a estas empresas al año, al principio, que es precio de licitación del contrato, Sí. y el importe de la zona azul. No olvidemos que lo más sintomático de todo es que se supone que el déficit, por lo menos a día de hoy, el déficit que tiene anualmente la empresa autobuses ronda alrededor de los 2 millones de euros, 1.900.000 euros. Y solo en concepto de zona azul entendemos que la empresa concesionaria podría recaudar en torno entre 2,3 y 2,6 millones. Álvaro, te decía de que las razones que argumentan desde el gobierno de Pedro Acedo suponen un insulto a la inteligencia. ¿Por qué decís esto? Bueno, pues nosotros decimos esto por una razón muy sencilla. Si la mayoría de la gente se desplaza hacia el centro es porque la oferta de bienes y servicios que tenemos en nuestra ciudad está concentrada en el centro. La gente se desplaza de un sitio hacia otro para hacer algo. Si la oferta de bienes y servicios estuviera concentrada o estuviera distribuida de una forma más homogénea o estuviera en otras áreas de la ciudad, la gente aparcaría en otros sitios, la gente aparca donde necesita aparcarse. Por lo tanto, entendemos que en ningún caso el establecimiento de la zona azul va a hacer que la gente deje de aparcar en el centro. La utilización de los aparcamientos o de los estacionamientos va a ser exactamente el mismo, porque la distribución de bienes y servicios es lo mismo. A esto le tenemos que añadir que, bueno, como todos sabemos, Mérida es la capital de Extremadura y es la sede de los servicios centrales de la comunidad autónoma, de la administración regional, que ahora están situados en buena parte en el centro de la ciudad. Pero se supone que a partir de comienzos de año, buena parte de las sedes centrales de la administración autonómica va a ir a parar va a abandonar la ubicación que tiene ahora en el centro y van a ir en buena parte al tercer milenio. Por lo tanto, la utilización y el flujo de tráfico va a variar notablemente en esta ciudad de aquí a 6 meses. Por lo tanto, la medida, incluso aunque fuera eficaz en torno a su pretensión inicial, va a dejar de serlo dentro de 6 meses. Es absurdo. Dentro de 6 meses va a haber muchos menos vehículos en el centro de los que hay ahora. Por lo tanto, ¿por qué iniciar el receptor de establecimiento de la zona azul que tiene ahora? Sí. Instalar el ayuntamiento. Álvaro, porque decía de que desde el gobierno local se habla un poco que lo que se pretende con esta medida es maximizar el espacio de la vía pública. ¿No estáis de acuerdo con esta pues, anotación que hacen por parte del gobierno? No, lo que quieren es, como he dicho antes, bueno, yo creo que ya hemos más o menos pasado otros motivos. Lo que quieren es gratificar de alguna manera o compensar de alguna manera las pérdidas que tiene el servicio de autobuses. No olvidemos que las empresas que se presentan para la gestión de un servicio público, como no puede ser de otra manera, lo hacen por dinero. Y es muy difícil conseguir dinero con un servicio como los autobuses, como el servicio municipal de autobuses, por su propia naturaleza es deficitaria. Por tanto, lo que nos dice todo esto es que el déficit que sufre el servicio de autobuses no se deduce de la gestión municipal, o desde luego no por la naturaleza pública del servicio, dado que para que un gestor privado esté dispuesto a asumir ese servicio se le tiene que dar otras compensaciones como la recaudación por zona azul. No olvidemos, por otra parte, que según viene establecido en el pliego, el ayuntamiento se vería obligado a pagar el déficit que sufriera la empresa. Es decir, en cada ejercicio la empresa tiene que decir cuáles han sido los costes del servicio, y si la recaudación del servicio no ha sido suficiente para cubrir esos costes, la diferencia la paga el ayuntamiento. Lo que significa que si la empresa pierde, nosotros pagamos. Y si la empresa gana, se lo queda a ellos. En relación, Álvaro, vamos a hablar ahora, si te parece, le decía anteriormente a los ciudadanos cuando estábamos intentando localizar tu llamada, que les decía que también me interesaba saber un poco qué opináis de esa subida de la tasa del agua. ¿Qué os parece? Bueno, nosotros en su momento votamos a favor de la subida del agua por una cuestión de cancelación de procedimiento.
bueno, por poner un poco en antecedentes, el anterior gobierno del PSOE amplió o prorrogó la privatización del servicio de aguas. Sí. Hubo un proceso de modificación del contrato, se ampliaron 5 años más el contrato y se firmó un contrato, ¿de acuerdo? En el que ya se establecían cuáles eran las condiciones para esa posible prórroga. Una vez que se ha firmado un contrato y que ya es vinculante para las dos partes, al Pleno le quedaba ratificar la ejecución de ese contrato. Votar en contra significaría romper el contrato que previamente se había firmado y legalmente se supondría el pago de una indemnización millonaria a la empresa, puesto que se llega a un acuerdo con esa empresa y luego posteriormente se hará otro. Nosotros podríamos haber votado que no, porque había mayoría absoluta del Partido Popular, como de ahora mismo actualmente en el Pleno. Pero bueno, entendemos que por nuestra práctica y nuestra intención no es la de hacer la demagogia. Entendemos que una administración no puede obrar en sentido contrario a sus propios actos y por lo tanto en coherencia con la legislación vigente. Bueno, podemos hacer otra cosa que votar en favor. O sea, un pleno no puede votar en contra de lo que previamente firmó. Hablando de otro asunto, en este caso de los reajustes en cuanto a los cargos del consistorio que ha llevado el alcalde Pedro Acedo, ¿qué te parecen estos ajustes pues que ha impuesto el alcalde en los últimos días? Bueno, pues yo la primera lectura que hago es que en Mérida no hay alcalde. Es así de sencillo. El señor Molina, al que desde aquí felicitamos por la ascendente relevancia que tiene dentro del equipo de gobierno, es actualmente de una forma, digamos, interina, el alcalde de Mérida. Eso es muy sencillo. Y lo que está haciendo con esta remodelación el señor Acedo es que otra persona ocupe la gestión diaria de los asuntos porque él no está en Mérida, y está mirando a Madrid. Y así es sencillo. Ya. En cuanto ya por último tema que me gustaría hablar contigo, Álvaro, es un balance de la feria que ha habido estos días en Mérida. ¿Qué opináis desde Izquierda Unida? ¿Cómo ha sido la gestión por parte del consistorio de esta feria? Bueno, nosotros con respecto a esta feria nosotros decimos lo mismo que hemos dicho en ocasiones anteriores. Nosotros creemos que el modelo de feria que hay ahora mismo en Mérida es el mismo que había hace 40 años. Y hace 40 o 50 años, pues la feria tenía otro sentido, tenía un sentido comercial. Ahora tiene un sentido estrictamente lúdico. Por lo tanto, entendemos que ese modelo de carpas y casetas y demás en el recinto ferial a unas temperaturas que, bueno, pues que no son excesivamente agradables y con unas condiciones que son muy inferiores a las condiciones de un establecimiento de un bar normal en el centro de la ciudad. Pues yo creo que es algo absolutamente absoluto. Muchas gracias, Álvaro, por haber estado esta tarde con nosotros para hablar un poco de la actualidad de la localidad de Mérida, de la capital extremeña en cuanto a asuntos locales se refiere, y estaremos en contacto en los próximos días, Álvaro. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa para la publicidad y continuamos en un momentito, y ya por fin vamos a hablar con el concejal de festejos del Ayuntamiento de Mérida para conocer también la opinión por parte del consistorio y del equipo de gobierno de Pedro Acedo. Volvemos en un momento.